Vamos a continuar hablando de política aquí en Paso Valores, en AM 1420, y del otro lado del teléfono está el ex ministro de Economía, ex candidato a presidente en 2 oportunidades, el señor Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, Ricardo? Él está en Lima en estos momentos. Buen día, Marcelo Aymar lo saluda desde AM 1420. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien, y bueno, gracias por estos minutos que nos concede, y sabemos que está en el Perú, y más allá de seguramente su trabajo que lo ha llevado a ese país. Acá lo que ha sucedido esta semana dentro de la noticia política más relevante es, bueno, el coloquio de IDEA, que casi siempre en esta fecha sucede en Mar del Plata, y ahí se han agrupado, se han reunido empresarios. Ayer lo ha cerrado el presidente Mauricio Macri, y ahora después iba a hacerle una consulta sobre unas declaraciones puntuales de él, pero el tema es reforma laboral, y también el tema es déficit fiscal. Y primero me gustaría empezar por la pregunta sobre déficit fiscal, porque en el presupuesto que está llevando al Congreso la administración de Mauricio Macri, el ministro Duhovne lo que está tratando es que, recién estaba leyendo algunas declaraciones que dice que la idea es bajarlo 1 punto por año, pero en el déficit fiscal para el presupuesto que entregan dice que sería del 3,2% en relación con el Producto Bruto Interno. Me parece que ir del 8 al 3,2 es casi No, irrisorio, pero digamos, ¿no? no Pero... son lo mismo. Mm. Es decir, ahí en la cuenta que está haciendo el ministro de Hacienda está computando la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo intereses, excluyendo provincias y excluyendo el Banco Central. O sea, es una cuenta que no es consistente con el número del 8. El 8 es cuando usted toma todo ese consolidado. Claro, me parece que bajar el 1% de déficit tiene que ver con relación al 8 y no con este 3,2. Bueno, en última instancia va a tener que bajarlo en ambos, ¿no? O sea, ese número de 8 implica emisiones de deuda muy grandes que sobre todo desplazan capacidad de inversión del sector privado. Y esa menor inversión del sector privado es la que impide que haya más crecimiento, más creación de empleo, digamos, mejores perspectivas a largo plazo. Y yo creo que bajar el déficit ha pasado a ser una gran prioridad y me parece que es casi una cuestión de viabilidad del país y del gobierno, ¿no? Recién estábamos hablando con el intendente de 9 de julio, porque en este programa cada tanto hablamos con intendentes que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires por el peso de la provincia, y porque en el último año entender la política tiene mucho que ver también con el intendente en el territorio. Y lo que me hablaba el intendente de 9 de julio, Mariano Barroso, que es del Frente Cambiemos, me decía que, bueno, que en realidad gran parte de su administración y de su empuje y de que haya ganado la intendencia tiene que ver con la cantidad de dinero que le están bajando a nivel de obra pública desde el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y en relación a eso, lo que quería preguntarle es si ellos intentan bajar ese déficit fiscal. Evidentemente, el año que viene la lectura es que estos intendentes no la van a pasar tan bien, porque van a tener seguramente recortes en estas políticas tendientes a obra pública, ¿no? Porque de algún lado van a tener que Sí, bajar ese déficit. a ver, ahí si la economía crece, usted tiene un crecimiento en los ingresos, ¿no? O sea, ese es el primer punto importante. Si la economía creciera al 3%, usted seguramente sus ingresos, si todos los impuestos quedan, las tasas constantes, usted va a tener una suba mayor a eso, porque los impuestos en general tienen una reacción superior a la unidad, o sea, crecen más que el crecimiento de la economía. Parte de la reducción va a ser un mayor nivel de ingresos. Claro. Parte de la reducción va a tener que ser alguna corrección de gastos, porque hay gastos que suben más que otros. Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones suben por encima del resto de los gastos. Porque cuando baja la tasa de inflación, el ajuste pensiones y jubilaciones es rezagado, y eso sube en términos reales la masa de recursos que reciben jubilados y pensionados. Así que
va a haber una combinación entre baja de otros gastos, aumento de jubilaciones y pensiones y aumento de la recaudación. En esas tres cosas van a tener que lograr reducir el déficit un punto, que no va a ser una tarea fácil. Eso yo creo que mejor es que todo el mundo sepa eso. Sí, y para terminar con estas preguntas que tienen que ver sobre el déficit, me parece interesante también su mirada o qué opinión tiene acerca de lo que va a suceder con si ellos pretenden bajar este déficit. En definitiva, lo que va a terminar sucediendo es que eso puede llegar a castigar a que van a tener que seguir endeudándose, porque si ellos hablan de gradualismo, me refiero a ellos, al gobierno nacional, si hablan de gradualismo, ese gradualismo necesita de un proceso también gradual de seguir pidiendo dinero y seguir endeudándose, cuando muchos creen que ya... Es que el déficit, la única forma de financiarlo con deuda, así que si usted quiere que no nos endeudemos, tiene que cerrar el déficit. La deuda es la sumatoria de los déficits. Entonces, usted quiere que no haya deuda, que a mí me gustaría eso, que no se crezca la deuda, lo que hay que hacer es cerrar el déficit. Por eso lo importante no es lo del año que viene solamente. En el 2019 van a bajar otro punto más. Eso es más laborioso que el del 2018. Y el del 2020 es más laborioso que el del 2019. Claro, pero hay algo ahí que, bueno, evidentemente es bastante complejo de entender y por eso estamos pidiendo también la colaboración de usted, que tiene que ver con, a ver, ellos dicen que lo que usted recién reafirmaba, que ellos para bajar el déficit uno tendría que no pedir más deuda. Ahora, si uno no pide más deuda, eso a la larga termina teniendo un conflicto social, porque ese gradualismo del que habla el presidente Mauricio Macri tiene que ver con, bueno, estoy como, la imagen sería, estoy en una balsa y más o menos haciendo equilibrio, ¿no? Tratando de ver, bueno, si me entra agua por adelante, trato de sacarla de atrás, pero políticamente puede llegar a tener algún tipo de sustento a futuro a nivel beneficio electoral. Pero básicamente lo que termina sucediendo, me parece que es acá, si quieren bajar el déficit, tiene que haber un costo social, evidentemente. ¿Y dónde cree usted que va a estar ese costo social que ellos no quieren asumir? No, es decir, el costo social está en tener el déficit, porque el déficit lo que hace es impedir la inversión privada. O sea, el déficit lo que hace es que el ahorro interno y externo, en lugar de volcarse a la inversión, se vuelque a financiar el gasto corriente del Estado. Tener inversión genera empleo, mejora la tecnología, aumenta la productividad, aumenta el nivel de vida. Tener déficit baja el nivel de vida. Entonces, para mí el costo social es al revés, es decir, el costo social lo crea el déficit porque nos degrada, nos obliga a tener cada vez un nivel de vida menos auspicioso. Yo el costo lo veo al revés, o sea, lo veo que si no se hace hay un gran costo. Porque para mí los déficits son una cosa anormal, o sea... No, en eso estamos de acuerdo, sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que trataba yo de entender con usted es que evidentemente ellos, como toda administración política, lo que está tratando de llevar adelante, también lo llevó en su momento el FPV, es tratar de no generar un shock de alto desempleo, de caída de consumo, de condiciones de vida para la gente que sean más difíciles a futuro. Entonces tal vez ahí es donde ellos meten esta frase de políticas gradualistas. Pero en la política gradualista es como que seguimos siempre diciendo, bueno, un poquito de déficit y tiro para adelante, un poquito de deuda y tiro para adelante. Es que déficit y deuda es lo mismo. Lo que ocurre, a ver, yo creo que si el país no tuviera déficit, estaría mejor, en el sentido que tendría más inversión, tendría un tipo de cambio más competitivo, tendría más creación de empleo, tendría una mayor fortaleza hacia el futuro y una menor vulnerabilidad a circunstancias internacionales. Entonces, en realidad hay que ver el déficit como una gran debilidad, como una carencia de disciplina, como una pérdida de agilidad para aprovechar las oportunidades. Entonces, ir reduciendo el déficit va creando oportunidades, no las va quitando.
Por eso yo lo veo positivo eso, más yo lo haría más acelerado, porque creo que cuanto más rápido se cierre ese inmenso desequilibrio, menos vulnerable es el país a que de golpe tenga que corregir. ¿Por qué los países a veces de golpe tienen que corregir? Porque no pueden conseguir, los déficits requieren acceso al financiamiento, acceso a la deuda. Y si usted de golpe no le prestan, tiene que hacer una corrección dramática. Entonces mejor ir haciéndola más rápido, de manera de no llegar nunca a una situación de crisis de confianza, de parálisis de financiamiento, que eso es muy duro para los países. Uruguay tiene un déficit en términos de eso que habla el ministro de 0. Y crece más rápido que nosotros, y lo ha pasado mucho mejor que nosotros. Con déficit 0 en términos primarios, tiene un déficit cuando usted computa los intereses como de 3 puntos del producto. Sí, sí. Igual... También hay que computar los intereses, eso no hay que olvidarse. Sí. Es decir, la idea que usted se endeuda y vive bien es una idea, casi yo diría una tontería. Salvo que uno crea que no va a pagar las deudas. Pero las va a pagar y las paga muy cara después. Sí. Entonces, yo creo que en general es mejor en la vida familiar, en la vida personal, en la vida municipal, en la vida provincial, en la vida nacional, recurrir lo menos posible a la deuda. Solamente en grandes emergencias recorrer a la deuda. Y disciplinarse. Si los uruguayos pueden tener déficit primario 0, ¿cómo no vamos a poder tener nosotros? Los peruanos tienen déficit primario. ¿Cómo no? Si ellos pueden, no vamos a poder nosotros. Claro, lo que yo quería tratar de comprender es, ellos quieren bajar el déficit, pero por otro lado hay un fuerte nivel de endeudamiento desde que asumieron este gobierno. Sí, eso viene de antes, digamos. Bueno, pero ellos incrementaron también. Usted parte de realidades. Los gobiernos se asumen sin beneficio de inventario. Usted no puede decir, a mí me gustaría que las cosas fueran más cómodas. Son como son. Y para eso, y lo que tiene que hacer es enfrentar esa realidad de la manera más transparente, clara, y hacer un ejercicio docente, de explicarle a la gente las opciones que tiene, porque corregir esos desequilibrios lo va a ayudar a progresar. Bueno, lo que estoy haciendo yo en este momento, que debería hacer el gobierno. Así es, así es. Y el costo de ese endeudamiento tiene que ver con haber controlado variables inflacionarias. Yo creo que más que todo la Argentina tuvo durante muchos años cerrada la capacidad de endeudarse, se ha endeudado muy caro. En realidad el default, no haber pagado la deuda, después nos costó mucho más en términos que pagamos tasas de interés extravagantes respecto a Uruguay, que es lo que yo uso como vara de medida. Los uruguayos no hicieron el default y tuvieron acceso al crédito a tasas muy baratas, y cuando usted hace la sumatoria de esos excesos que nosotros pagamos, es mucho más que lo que nos beneficiamos con haber hecho las quitas. Como es natural que ocurra, porque a una persona que hace quitas la gente le presta más caro, porque como no se porta bien, lo castiga de entrada. Pues yo quisiera pasar a ser normal, pasar a ser como son Chile y Uruguay, no una cosa muy ambiciosa eso. Y Chile, Perú y Uruguay son muy cuidadosos en materia económica y nosotros tenemos que poder hacer lo que ellos hacen. Y como última pregunta, Ricardo, agradeciéndole estos minutos, ¿cuál cree que tendría que ser el papel del sindicalismo en estas cosas que estuvimos hablando en las primeras preguntas de esta entrevista? En relación a la reforma laboral o a la reforma por sector, no se sabe muy bien. La reforma laboral en realidad afecta poco a los sindicatos, porque la reforma laboral, a ver, entendamos, a la gente que tiene empleo no le va a cambiar nada. Es decir, básicamente ahí a lo mejor el único cambio que yo haría sería los convenios del 75, donde la tecnología que había disponible no tiene nada que ver con la tecnología que hay ahora y hay que hacer una adecuación.
Lo segundo que cambiaría para la gente que está empleada, usted no le cambiaría el derecho a nadie de los que tienen empleo. Lo segundo que cambiaría es probablemente que bajarían los impuestos en una reforma bien hecha a los que están trabajando. ¿Dónde la reforma laboral es importante? Es importante, y es el único debate que hay. Los que creen que tiene que haber reforma laboral son los que creen que hay que conseguir empleo formal a los informales y a los que tienen planes sociales. Y los que se oponen a la reforma son los que creen que la gente tiene que seguir informal y tiene que seguir en los planes. Yo prefiero que la gente salga de la informalidad, tenga trabajo formal, jubilación, seguro de salud, y que los que tienen planes vuelvan a trabajar y vuelvan a ganar dinero con el sudor de su frente y no recibiendo la mendicidad pública. La verdadera reforma entonces es crear empleo para los que están en la informalidad y los que están en los planes. El que se opone a que se cree empleo. Si se explica la reforma laboral de esta manera, yo no veo que eso afecte a los sindicatos porque no afecta básicamente a la gente empleada la reforma. Usted no puede cambiar los derechos, por ejemplo, a usted yo no le puedo cambiar los derechos como empleado. Ahora, sí puedo tomar a gente que hoy no estoy tomando bajo reglas que sean diferentes porque bajo esta regla no lo puedo tomar. Perfecto. ¿Me entendió? O sea, sí, el que se opone a la reforma laboral quiere que la gente siga informal y siga cobrando planes. Yo creo que eso no es bueno para el futuro de Argentina, por eso quiero una reforma laboral. El gobierno no está pensando en lo que yo haría, que es otra cosa. Yo haría un programa para que las pymes puedan emplear masivamente a la gente que está informal y a la gente que está en los planes. Me quedé pensando en el tema del salario, por eso estaba... Porque estamos de acuerdo en esa mirada, pero si en el interín termina habiendo una baja de salario para el trabajador, ahí me parece que no está... Pero ¿por qué lo va a ver? Si usted va a tener una mejor... Y porque si es en Brasil, si es como en Brasil, el trabajador puede llegar a terminar trabajando más horas, puede llegar a perder algunas... Lo que puede hacer es un día trabaja más y otro día trabaja menos. La jornada laboral en Brasil es más corta que acá. Es decir, es un problema de información, o sea, a ver, expliquemos la reforma brasileña que no es el problema nuestro. Nuestro problema no lo tenemos en las grandes empresas, el problema nuestro lo tenemos en las pequeñas empresas, en las pymes. En Brasil lo que han discutido es cambiar un día, poder trabajar más horas, por ejemplo, el jueves trabajar 12 horas y compensar con 5 horas el viernes, ¿me sigue? Sí. Es decir, es reordenar las horas de manera de poder aprovechar la disponibilidad de otros recursos cuando se llegan los stocks, etcétera. Sí. Eso yo no le veo un problema, no le veo por qué la gente con eso pierde. A mí me parece que hay que tener esa flexibilidad es mejor. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es pasar a la gente de la informalidad a la formalidad y pasarla de los planes a trabajar. Ninguno de ellos perdería un solo peso de salario. Al contrario, como se le mantendrían los planes y además ganarían el salario en el empleo, estarían mucho mejor que ahora. ¿Qué es lo que pasa con eso? A ver, porque siempre en estas cosas, unas personas que son sinceras lo ponen de una manera clara y yo soy muy transparente. A partir de que usted empezó a trabajar y el plan lo cobra en el empleo, usted tiene que trabajar. Sí. Porque si usted pierde el trabajo y el plan, ¿me entiende? Claro, sí. Bueno, nosotros lo que queríamos era tratar de entender estas cuestiones que, obviamente, para las personas que somos periodistas y especializados no en economía, sino en política, a veces
Queremos No, tratar me parece bien eso. de entender Eso es lo toda que la tenemos que hoja, hacer. ¿no? Todos los renglones de la hoja. Y le agradecemos la posibilidad de siempre tener la oportunidad de debatir y de pensar y que en definitiva la audiencia, tanto como nosotros, podamos entendernos y confundirnos en diferentes ideas y pensamientos que en definitiva terminan aclarando este momento del país que es tan lleno de reformas desde un lugar y tan lleno de contrarreformas desde otro, ¿no? O de ir en No, contra de esa claro, y además reforma. yo le voy a ser honesto, no creo que hagan nada de esto que yo digo, pero al revés de lo que se discute, yo creo que beneficiaría enormemente a la gente que se hiciera una reforma de este tipo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Buen fin de Un gusto semana. hablar con usted. Buen regreso de Perú a Buenos Aires. Gracias. Hasta Gracias. luego. Quien está hablando con nosotros era el ex ministro de Economía, ex ministro de Defensa, 2 veces candidato a presidente, Ricardo López Murphy, que tiene también la amabilidad de explicarse, como tiene la amabilidad de explicarse aquella persona que se ha parado frente a un aula y ha sido profesor, donde le podemos preguntar varias cosas y esas